Hola, hola, bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima emoción y con un tema. Un tema que va a hacer temblar las redes sociales. Hoy 29 de julio de 2025, y la noticia que nos ha caído encima es ¡boom! Explosión. Casi nos da un infarto a todos los que seguimos el mundo de las series turcas y de las celebridades en general. Y es que... ¿de qué vamos a hablar hoy? De Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos. Los dos los protagonistas de Love is in the air, que nos hicieron soñar, suspirar, llorar y reír a montones. Y hoy, la noticia es... sorprendente. Impactante. De esas que te hacen sentarte, agarrarte a la silla y decir, ¿pero qué? Y antes de que entremos en materia, como siempre, quiero darles la bienvenida a mi canal, donde exploramos a fondo todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, los actores, los romances, las polémicas, y mucho más. Así que si te encanta este mundillo, si te gusta estar al día de todo lo que ocurre, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia del día, la bomba que ha explotado, la que ha hecho que las redes sociales ardan, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sorprenden a todos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, para que entiendan todo, hay que retroceder un poco en el tiempo, ¿vale? Ya saben, Love is in the air. La serie que conquistó a medio mundo, donde conocimos a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes que nos robaron el corazón. Y claro, con ellos a Hande y Kerem, quienes no solo brillaron en la pantalla, sino que, para nuestra alegría, también llevaron su romance a la vida real. Fue un bombazo, un sueño hecho realidad para todos los fans. Ver a esos dos juntos en la vida real era como la cereza del pastel. Recordemos esa época dorada. La química entre Hande y Kerem era palpable, innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las escenas de Love is in the air eran pura magia, llenas de miradas cómplices, de risas compartidas y de un amor que parecía emanar de la propia esencia de los actores. Y claro, ese amor traspasó la pantalla, encendiendo la chispa de un romance que mantuvo a los fans al borde del asiento. Todo era perfecto, romántico, idílico. Red carpets, fotos juntos, declaraciones de amor. Un cuento de hadas. Y claro, como todo cuento de hadas, tuvo su final. Un final que, aunque doloroso para muchos, era la vida misma. En algún momento, la relación llegó a su fin. Los rumores, las especulaciones, las confirmaciones. La separación fue un hecho y aunque hubo tristeza, también hubo respeto y, por qué no decirlo, cierta comprensión. Las relaciones terminan, es ley de vida. Pero, ¿recuerdan cómo fue esa época? Los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo estaba pendiente de cada movimiento de Hande y Kerem. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado al milímetro. La expectación era máxima. La separación, inevitablemente, generó una ola de reacciones. Los fans, por un lado, comprensivos y respetuosos, entendiendo que las cosas a veces no funcionan. Y por otro, un poco desilusionados, con el corazón roto al ver el final de su cuento de hadas particular. Y cada uno por su lado. Hande enfocada en su carrera, en sus proyectos. Kerem también con sus trabajos, sus viajes, sus redes sociales. Cada uno rehaciendo su vida y, claro, encontrando nuevos amores, o eso parecía. Porque aquí viene lo interesante, el punto álgido de todo este cotilleo. Y aquí es donde empieza lo bueno. Después de la separación, ambos actores se mantuvieron activos en sus carreras profesionales. Hande protagonizó nuevos proyectos, deslumbrando con su talento y belleza en cada aparición. Kerem, por su parte, continuó trabajando, viajando y compartiendo su vida con sus seguidores. Durante todo este tiempo hemos visto a Hande con nuevas parejas, fotos en la playa, paseos románticos, y lo mismo con Kerem. Rumores, sí, algunos más fuertes que otros, pero nada oficial. Y de pronto... ¡pum! Hoy, 29 de julio de 2025, la noticia que ha hecho que los corazones de miles de fans vuelvan a latir con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido vistos juntos. Pero no solo vistos juntos.
Según fuentes confiables, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con bases sólidas, fueron vistos cenando, muy acaramelados, en un restaurante de Estambul. Testigos afirman haberlos visto riendo, tomados de la mano, y besándose. Sí, besándose. Un beso que pareció sellar una reconciliación. Imagínense la locura en las redes sociales. Los hashtags, las tendencias, los memes, las felicitaciones. De todo. Hande y Kerem juntos, Senkalkam Forever, Eda y Serkan vuelven. Un festival. ¿Pero qué significa esto? ¿Es una reconciliación oficial? ¿Es solo una cena de amigos? ¿Es algo más? ¿Ese? Pues bien, de momento, no hay confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Pero vamos, que las imágenes hablan por sí solas. Y aunque no tengamos una confirmación, las pistas son bastante claras, ¿no creen? El restaurante en cuestión, un lugar de renombre en Estambul, conocido por su ambiente romántico y su exquisita gastronomía, fue el escenario de este encuentro que ha revolucionado al mundo del espectáculo. Las fuentes cercanas a la pareja han filtrado detalles que han alimentado aún más las expectativas. Según estas fuentes, Hande y Kerem llegaron al restaurante por separado, pero fueron ubicados en una mesa reservada, con vistas a la ciudad. Durante la cena, la complicidad fue evidente. Las risas, las miradas y los gestos de cariño dejaron claro que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y para culminar la velada, el beso que lo cambió todo. Un beso que fue captado por algunos testigos, que no dudaron en compartir sus impresiones en las redes sociales. Yo personalmente creo que esto podría significar muchas cosas. Tal vez que se han dado una segunda oportunidad. Quizás que han madurado, que han aprendido de sus errores y que el amor, a veces, vuelve. O puede que simplemente sean amigos, que han decidido olvidar el pasado y disfrutar del presente. Analicemos un poco las posibles interpretaciones de este encuentro. La primera, y la más deseada por los fans, es la reconciliación. Que Hande y Kerem hayan decidido darle una segunda oportunidad a su amor. Después de un tiempo separados, cada uno ha tenido la oportunidad de reflexionar, de madurar y de entender qué es lo que realmente quieren en sus vidas. Si este fuera el caso, sería un sueño hecho realidad para todos aquellos que suspiraron con Eda y Serkan. La segunda opción, menos romántica pero igualmente válida, es que simplemente hayan retomado una amistad. Que después de superar la etapa de separación, hayan decidido mantener una relación cordial y respetuosa. Puede que hayan comprendido que aunque el amor romántico no funcionó, sí hay una conexión especial entre ellos que merece ser preservada. Y por último, la posibilidad de que este encuentro sea solo un momento de nostalgia, de recordar tiempos pasados. Un encuentro casual, sin mayores implicaciones. Aunque sinceramente, después de todo lo que hemos visto y escuchado, esta opción parece la menos probable. Pero sea lo que sea, una cosa es segura, el reencuentro de Hande y Kerem ha revivido la llama de Love is in the air. Y por supuesto ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para sus carreras? Bueno, podría ser un gran impulso para ambos. Imaginen, una nueva serie juntos. El éxito asegurado. Y para los fans, la oportunidad de volver a soñar con Eda y Serkan. Pero también podría generar expectación y, quizás, presión. La gente espera, quiere saber, quiere ver. Y las expectativas, a veces, pueden ser un arma de doble filo. Las implicaciones para sus carreras son múltiples. Una nueva colaboración, ya sea en una serie, una película o una campaña publicitaria, sería un bombazo. Los productores, sin duda, estarán frotándose las manos ante la posibilidad de reunir a la pareja más querida de la televisión turca. El éxito estaría garantizado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la presión que esto generaría. Los fans, como ya hemos dicho, tendrían unas expectativas muy altas. Cualquier proyecto en el que participaran Hande y Kerem sería analizado al milímetro. La comparación con Love is in the air sería inevitable. Y por supuesto tendrían que lidiar con los constantes rumores y especulaciones sobre su vida personal. Pero lo que está claro es que esto ha reavivado el interés en ellos. Sus redes sociales se han disparado, sus nombres son tendencia, y todos los ojos están puestos en ellos.
Y por supuesto nosotros los fans estamos con el corazón en un puño, esperando saber qué va a pasar. La expectación es máxima. Los fans están ansiosos por saber qué pasará con Andy y Kerem. ¿Confirmarán su reconciliación? ¿Anunciarán un nuevo proyecto juntos? ¿Simplemente nos dejarán con la intriga? Y aquí, damas y caballeros, es donde termina este vídeo. Pero antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado. Hemos hablado de la noticia bomba del 29 de julio de 2025, Andercel y Kerem Bürsin, vistos juntos, en una cena romántica besándose. Hemos recordado su historia de amor, desde el Love is in the air hasta su separación. Hemos analizado las posibles implicaciones de este reencuentro, tanto para sus vidas personales como profesionales. Y sobre todo hemos compartido nuestra emoción y expectativas ante lo que el futuro les depare. Así que ahora sí me despido, pero no sin antes agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado y que les haya servido para hará al día de todo. Y por supuesto me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenmelo en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy importantes para mí y para el canal. No se corten. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y fans de Love is in the air. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias y chismes del mundo de las series turcas. Así, me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.